Muy buenos días, seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Bienvenidos en estas fechas ya muy cercanas a la Navidad y en las que también es momento para hacer repaso de lo que viene dando de sí este 2017 que estamos próximos a despedir. A nivel político nos vamos a centrar esta mañana, vamos a conversar con María Díaz. Ella es la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, pertenece a Podemos y nos va a hablar de estos meses seguramente muy intensos de su última etapa del año 2017, con una actividad política que, como ella misma imagino que nos va a detallar, pues se ha intensificado sobremanera. Así que sin más vamos a saludarla y sobre todo, María, a darle las gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal está? Muy buenos días, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, decíamos que ha sido un año atípico, con un cambio importante de esos de calado a eso del verano, en el que usted pues entraba de alguna manera a una actividad política mucho más intensa de la que venía desarrollando, al sustituir a García Molina en este caso en la vicepresidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha para empezar y en general en las Cortes. ¿Cómo ha sido en lo personal también de alguna forma pues esa adaptación a un cambio de esa envergadura? Pues la verdad que sí que ha sido muy intenso todo, con muchos cambios. Algunos, bueno, pues hacemos valoraciones más positivas y otras más negativas. El cambio, bueno, pues ha sido una transición, más bien. Yo siempre digo que ha sido una transición. Yo trabajaba en el grupo parlamentario, por lo tanto conocía la casa, conocía a la gente, conocía los procedimientos. Eso siempre facilita, pero bueno, es verdad que dar el paso a estar ahí enfrente y tener que estar en las Cortes, en los debates, bueno, pues los primeros días siempre son un poco duros, te tienes que adaptar, pero ha sido casi más una transición. Y sobre todo porque desde el primer día, en este caso yo me tuve que concentrar muchísimo en el trabajo, había muchísimo trabajo, empezábamos con otros presupuestos, mucha intensidad parlamentaria y casi que no me ha dado tiempo tampoco a reflexionar demasiado, a ver si en estos días de Navidad hago ahí un parón y puedo valorar. He estado muy centrada en el trabajo y en la actividad parlamentaria, pero bueno, toda una satisfacción poder ser diputada regional, poder representar a la ciudadanía y tener voz ahí para precisamente llevar la voz también de los ciudadanos. ¿Han tenido la sensación en Podemos de que desde el momento en el que se producía pues, esa circunstancia en la que se entraba a formar parte del gobierno de Castilla-La Mancha, se estaba poniendo quizá demasiado la lupa sobre Podemos? ¿Se está evaluando casi con como digo, lupa de aumento cada movimiento, cada detalle, cada palabra de quienes integráis ahora mismo en Podemos? Yo creo que sí, yo creo que siempre ha estado la lupa muy presente en nosotros, seguramente también primero porque éramos una novedad en el Parlamento. Yo creo que estaba todo ya demasiado sabido, ¿no? Y recorrido de cómo se funcionaba, cómo se actuaba, y nuestra entrada en el Parlamento era una novedad, pero es que además no solo era la novedad de ser nuevos, sino que yo creo que hemos demostrado que hacemos política de otra forma, que entendemos la actividad y las instituciones públicas de una manera diferente, y por eso yo creo que el foco siempre está puesto en nosotros. Además de eso, claro, no solo era la novedad, sino que la propia estructura del Parlamento y la aritmética parlamentaria hace que nosotros seamos un grupo parlamentario muy importante en el que recaen pues, muchas decisiones, y creo que eso hace que efectivamente se nos mire con lupa en absolutamente todo lo que hacemos, e incluso yo diría que a veces se magnifica alguna de las cuestiones que hacemos. Eso por un lado es positivo, porque yo creo que se nos está visibilizando y que damos cuenta continuamente de lo que hacemos a la ciudadanía, que es principalmente a quien hay que dar cuenta, pero por otro lado es verdad que en algunos momentos pues, se siente como demasiada presión, ¿no? Porque todo el mundo está muy pendiente. Lo ha dicho bien, además, porque han presenciado y han protagonizado pues cómo había una dinámica muy sabida, un funcionamiento pues ya muy establecido, que de alguna manera pues se ha venido a trastocar con la presencia de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha. En este sentido cuesta día a día ir cambiando, ir introduciendo variaciones, ir pues diciendo que estas cosas que siempre se han hecho así quizá deben hacerse de otro modo.
Pues a pesar de que llevamos ya un tiempo en las Cortes, todavía hay cuestiones que efectivamente cuesta cambiar, cuesta movilizar, hay como un cierto estancamiento, yo diría casi voy a utilizar un concepto un poco así, ¿no? Una estabilocracia en las instituciones y principalmente en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde parece ser que lo que ya está establecido no se puede mover. Y nosotros hemos demostrado que sí que se puede mover, pero sí que cuesta. Las instituciones yo creo que necesitan pues una vuelta y necesitan repensarse para ser instituciones del siglo XXI y de la sociedad en la que vivimos actualmente, donde la ciudadanía está pidiendo otro tipo de instituciones abiertas, instituciones cercanas, instituciones participativas o donde pueda participar la ciudadanía. Y esto a veces cuesta entender. Nosotros estamos trabajando precisamente para mejorar la transparencia de las instituciones, para mejorar la participación, que es un derecho de la ciudadanía y que a estas alturas todavía ni siquiera se ha materializado, ¿no? Nosotros somos la voz de los ciudadanos, pero los ciudadanos y las ciudadanas tienen su propia voz también, y eso hay que incorporarlo, ¿no? Incluso, fíjate, curiosamente, los propios periodistas en muchas ocasiones nos dicen cómo nuestra dinámica de trabajo es distinta, como nosotros no hacemos ruedas de prensa continuamente, ¿no? Como hacen otros grupos parlamentarios, porque estamos centrados en la actividad parlamentaria, y nosotros hacemos ruedas de prensa cuando creo que hay algo importante que decirle a la ciudadanía, o cuando has llevado a cabo una actividad o una iniciativa importante. Hasta en eso incluso nuestros modos y nuestras formas de hacer política son diferentes, pero porque realmente no lo creemos y porque realmente creemos que se puede hacer política más cercana, política de verdad y no solo política de imagen o de estética. María, ha comentado que usted venía formando ya parte de ese grupo parlamentario desde el inicio de la legislatura, y cada vez que hemos tenido oportunidad de conversar con García Molina, por ejemplo, pues ha puesto muy de manifiesto la intensidad de la actividad que está llevando a cabo el grupo de Podemos, presentando iniciativas de todo tipo, pues cada vez que lo consideraba, propuestas, y casi pues alcanzando o liderando de alguna manera pues ese movimiento en Castilla-La Mancha. ¿Cómo se apaña un grupo, entre comillas, pequeño o con los menores apoyos que hay ahora mismo en la Cámara Regional para llevar adelante una actividad con esa fuerza, y además en cuestiones no menores, en muchos casos en cuestiones pues de un claro calado social y de una urgencia muy destacable? Bueno, sí que es verdad que fíjate, aunque somos muy pocos, hay otros partidos que se empeñan en lanzar un mensaje que es falso y que es erróneo, de que somos los que, si tenemos más asesores, más trabajadores, todos los grupos parlamentarios tenemos los mismos asesores por el simple hecho de ser un grupo parlamentario. Nosotros esa carencia de tener a mucha gente la suplimos evidentemente, como seguramente hará cualquier equipo de trabajo, que es con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, colaborando muchísimo entre nosotros y sobre todo echándole imaginación, innovación, y somos un grupo parlamentario que estudia muchísimo, porque creo que la ciudadanía se merece que las cosas sean serias. Cuando nosotros hemos llevado adelante una iniciativa, que por cierto, la mayoría de las leyes que se han aprobado en el Parlamento en estos años que llevamos allí han sido iniciativas de Podemos Castilla-La Mancha y del grupo parlamentario Podemos. Eso dice mucho, ¿no? Cómo vamos a cuestiones serias, a lo legislativo, a lo que afecta realmente al día a día de las personas. Y eso, insisto, se consigue cuando no tienes los suficientes recursos humanos, se consigue con muchísimo trabajo, con muchísima imaginación y generando un verdadero equipo. Y especialmente también tirando de la sociedad civil. Son ellos los que nos marcan también muchas veces los ritmos, las líneas de trabajo a seguir, y ahí tenemos un potencial humano que muchas veces es desaprovechado por los políticos, ¿no?
Esa es la ciudadanía, eso es a lo que hay que escuchar, y son ellos los que nos marcan el camino, las demandas, las necesidades, y muchas veces incluso van por delante de las instituciones, y hay que escucharlos y contar con ellos. Como decíamos al comienzo, esta segunda mitad del año en la región pues ha estado determinada por ese cambio en el que Podemos pasaba a formar parte también del Gobierno de Castilla-La Mancha, siendo además la nuestra la primera región en la que esto se producía. María, ¿qué cree usted que ha aportado al Gobierno de Castilla-La Mancha la entrada de Podemos? Y a su vez, ¿qué ha aportado a Podemos también esta entrada en el Gobierno? Porque siempre se les suele atribuir de, bueno, sí, proponen, pero nunca han gobernado, y eso es como una especie de desagravio hacia las cosas a las que ustedes se puedan ir refiriendo en sus diferentes intervenciones, pero ahora sí que tienen una responsabilidad de gobierno, forman parte de un gobierno y tienen cierto peso en las actuaciones que de ahí se lleven a cabo. Entonces, ¿esto qué provoca también a la formación? Bueno, efectivamente yo creo que hay una retroalimentación, ¿no? Por un lado, lo que tenemos actualmente es un gobierno con dos almas, con dos ritmos, yo diría, ¿no? Un cogobierno donde, bueno, dos partidos políticos diferentes, aunque con muchos puntos de encuentro, pues están gobernando. Efectivamente, nosotros habíamos demostrado que podíamos liderar incluso la iniciativa parlamentaria, que teníamos ideas, que teníamos buenas ideas que incluso nos han reconocido en otros países y en otras comunidades autónomas, y que estábamos preparados para gobernar. Nosotros siempre hemos dicho que veníamos a gobernar y que estábamos preparados. Y esto efectivamente ha abierto una ventana de oportunidad para demostrar que sabemos gobernar y que somos capaces de gestionar nuestras propias políticas, nuestras propias medidas, las propuestas que nosotros hemos hecho. Y en eso estamos. Yo creo que señalar como positivo que nuestra entrada en el gobierno ha producido que las cosas vayan más rápido, que se aceleren muchas cosas que estaban, digamos, paralizadas y que eran muy importantes para la ciudadanía, el plan integral de garantías ciudadanas, Plan Podemos, todo lo que tiene que ver con cuestiones de transparencia, con cuestiones de participación, con avances en los presupuestos de 2018, avances muy importantes, sin que sean nuestros presupuestos, evidentemente, pero se han producido avances muy importantes en todo lo que tiene que ver y sobre todo con el gasto social, que para nosotros es muy importante. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que hemos aportado. Hemos aportado estabilidad, queremos seguir aportando estabilidad a Castilla-La Mancha, y hemos aportado el que hay cosas que no pueden estar estancadas por cuestiones técnicas o burocráticas. Los gobiernos tienen que ir a veces deprisa, y sobre todo después de una época en la que veníamos de una región destrozada prácticamente en todos los sentidos y sobre todo en lo social. Y ahí es donde Podemos ha acelerado todos esos procedimientos. Y especialmente creo, para mí lo positivo de todo esto, es que hemos conseguido que en este caso el Partido Socialista aprenda a dialogar y aprenda a llegar a acuerdos. Yo creo que se ha llegado a un punto en el que han sido conscientes, y creo que eso es muy positivo, que pasar los rodillos, intentar ir por su camino ellos solos, no conducía a ningún sitio. Y dialogar, llegar a acuerdos, yo creo que en política siempre es muy positivo. Y a Podemos, en este caso, ¿qué le ha aportado esa presencia en el gobierno? Quizá ha podido ver que determinadas cuestiones no se puede ir al ritmo que se pretende y que hay que ir frenando un poco, o también acordando y cediendo en cuestiones que quizá de primeras no comparten plenamente. No, claro, por supuesto, cuando se llegan a acuerdos, la propia negociación, en sí, el concepto de acuerdo, implica eso, implica que ambas partes en algo tienen que ceder, y eso siempre es positivo, porque además es buscar un punto en común, que siempre poner en el centro de ese punto en común a la ciudadanía, y por lo tanto, efectivamente, ambas partes tienen que ceder. Nosotros hemos demostrado siempre que estábamos dispuestos al diálogo, que estábamos dispuestos a la negociación y estábamos dispuestos a ceder. Para nosotros lo positivo de estar en el gobierno es, como te decía anteriormente, que podemos gestionar nuestras propias políticas, que efectivamente ya no se queden solo en iniciativas legislativas o parlamentarias, sino en dar
pasos en la práctica, en algo que va a afectar directamente a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla-La Mancha. Que la gestión es verdad que a veces no resulta tan fácil como pensamos, pero fíjate, paradójicamente nosotros desde que estamos en el gobierno, a pesar de que esa gestión y esa burocracia que son los gobiernos, las consejerías, muchas veces son como grandes monstruos que cuesta mover, grandes bloques, con la imaginación, con la innovación, hemos sido capaces de que esa gestión sea más rápida y demostrar que a veces uno tiene que pensar, tiene que sentarse, pensar otras fórmulas y que la gestión entonces puede ser mucho más ágil. Hemos sido conscientes de la entrada al gobierno de bueno, pues todo esto, ¿no? Esas dificultades, pero también hemos demostrado que se pueden gestionar de otra manera. Ha mencionado antes los presupuestos. Mañana pues hay una de esas jornadas interesantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, pues se van a comenzar a debatir esos presupuestos que en principio todo indica que se pueden aprobar este viernes 22 de diciembre. ¿Cómo ha sido esta negociación? Son los primeros que se ponen sobre la mesa ya después de este cogobierno, como usted decía antes. ¿Cómo ha sido ese trabajo? También se acaban de aprobar ese dictamen con varias enmiendas sobre cuestiones que eran importantes. ¿Cómo se llega mañana a ese pleno de las Cortes? Bueno, desde luego se llega en otras condiciones, y se llega en otras condiciones porque yo creo que es muy importante señalar. Desde que se aprobaron los presupuestos de 2017, desde el primer día prácticamente, nosotros hemos trabajado muy duro en los presupuestos de 2018, hemos echado muchas horas, hemos negociado muchísimo y eso permite que se llegue en otras condiciones. Cuando uno está dispuesto a lo que decía anteriormente, ¿no? Al diálogo, a la negociación, a llegar a acuerdos, trabajándolo, por supuesto. Los acuerdos no llegan así del cielo, sino que uno tiene que trabajarlos y durante muchas horas. Como ese trabajo lo veníamos haciendo, las condiciones en las que se llegan al pleno de presupuestos de 2018 son otras. Como te decía, estos presupuestos no son nuestros presupuestos, pero hay muchísimos avances que son las medidas y son las políticas y son las apuestas de Podemos y que tienen su traducción presupuestaria. Y para nosotros eso es importante. Es verdad que solo quedaban ciertos detalles, que son los que hemos finalizado vía enmienda y que además, curiosamente, todas las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos han sido aprobadas por unanimidad en las comisiones de presupuestos y por lo tanto están incorporadas al dictamen. Las que hemos presentado de manera solos como grupo parlamentario y conjuntamente con el Partido Socialista también se han aprobado algunas. Quiere decir que cuando uno hace bien el trabajo, cuando lo hace de una manera rigurosa, pues incluso, fíjate, hasta nuestros antagónicos que posiblemente posiblemente no, son el Partido Popular, llegan a aprobar nuestras enmiendas y creo que es que no les queda otra nada más que reconocer que nosotros hacemos bien el trabajo, de manera rigurosa y de manera seria, no de cualquier manera, ni hacemos enmiendas a granel o a lo loco como hacen otros grupos parlamentarios. Por lo tanto, desde luego nuestra disposición es que estos presupuestos salgan adelante y no tiene por qué haber ningún problema ni el día 21 ni el día 22. Bien, es cierto que estas semanas previas a lo que ya va a ser a partir de mañana pues ese debate en sede parlamentaria regional han estado muy determinados por cuestiones concretas como sobre todo la de la Universidad de Castilla-La Mancha después de esas pues quejas o disconformidades que manifestaban con el tema de la financiación. Precisamente una de las enmiendas va sobre la UCLM, que no descarta a su vez, ya lo ha dicho, que no descarta recurrir los presupuestos si finalmente estos se aprueban en las condiciones en las que todo está escrito el próximo viernes. ¿Se puede entender pues estas posiciones que se han fijado tanto unos como otros y en las que parece que, aunque en un momento todo indicaba que puede haber acercamientos, pues dadas las circunstancias y viendo las declaraciones a día de hoy, a 2 días de que se puedan aprobar los presupuestos, pues se puede entender esa parálisis o ese bloqueo en las posturas? Cuesta entender, y a mí sobre todo yo siempre he tenido mucha vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha como estudiante y como profesora durante muchos años también en esta universidad. Tengo mucha vinculación, tengo mucho apego a la universidad
y en el fondo me genera tristeza, ¿no? La imagen que se está dando de la universidad. No me gusta, creo que siempre pues eso, hay que pasar por el diálogo, hay que pasar por intentar llegar a acuerdos, pero como te decía antes, cuando uno tiene la voluntad de llegar a acuerdos sabe que tiene que ceder en una parte. Nuestra posición en este tema siempre ha sido muy clara. La Junta y la Universidad tienen que intentar llegar a un acuerdo en el que pues eso, ambas partes cedan y ambas partes hagan sus deberes. Nosotros siempre vamos a defender que la universidad tenga una financiación suficiente, al menos pues, para las cuestiones básicas, como son las nóminas de los profesores, como son las becas de los alumnos, las becas de los investigadores, que tiene que ser una apuesta muy importante en nuestra región. Pero nos parece que la universidad también tiene que hacer los deberes, y esos deberes pasan pues por presentar, por ejemplo, un plan estratégico que dé cuenta no solo de cómo actualmente está nuestra universidad, sino también de hacia dónde queremos que nuestra universidad vaya. Y cuando uno tiene un marco estratégico claro de hacia dónde ir, eso es más fácil de encajar presupuestariamente. Y además pensamos que efectivamente tiene que existir una cierta fiscalización del dinero público de cualquier ente que sea público, no solo de la universidad. Nosotros defendemos muchísimo la transparencia, y cuando alguien no tiene nada que esconder y cuando se trata de dinero público, siempre vamos a pedir que exista la máxima fiscalización y el máximo control de ese dinero, de la parte que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financia a la universidad. Siempre, por supuesto, manteniendo la autonomía universitaria. Y con estas tres cosas creo que se puede encontrar un acuerdo, que se puede encontrar a través del diálogo un punto en común en el que ambas partes, tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la universidad, puedan sentirse cómodos. Bueno, todavía en el pleno de presupuestos yo siempre confío en que se pueden llegar a acuerdos incluso en el último minuto. Hay posibilidades de presentar transaccionales, en este caso el Partido Popular podría presentarlo, y creo que tiene una gran responsabilidad de poder pues eso, llegar a un acuerdo y que todos, en este caso, seamos capaces de por unanimidad, incluido teniendo en cuenta la posición de la universidad, pues llegar a un acuerdo para que nuestra universidad sea la mejor, tire para adelante, funcione y se acaben estos conflictos que, como decía, dan una imagen de nuestra universidad que creo que no se merece. Pero explicada esa postura que usted ha reiterado aquí, que en su día anunció García Molina, también hemos escuchado argumentos similares en el Partido Socialista. ¿Cómo se entiende que desde la universidad perciban este tipo de argumentaciones como si fuese una especie de intervención de la propia universidad por parte del Gobierno? Pues yo creo que muchas veces es esto, es falta de diálogo y falta de comunicación, y que creo que, insisto, en este caso el Gobierno es a quien le corresponde que las cosas estén bien explicadas y la gente lo pueda entender. El Tribunal de Cuentas, yo creo que es importante, ya hace una fiscalización de la universidad, efectivamente, pero ha dado también a veces toques de atención de que tiene que haber un control financiero, en este caso por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Yo insisto, creo que se pueden buscar fórmulas para que se haga ese control financiero, que además nos está solicitando el propio Tribunal de Cuentas, que tiene que hacerse y que en otras universidades públicas también se hace. No hay que tener temor a eso, pero es verdad que hay que encontrar una fórmula, un encaje de cómo hacerlo para que la universidad no sienta que se está vulnerando su autonomía universitaria. Es verdad que la autonomía universitaria yo siempre la he entendido más en lo que respecta a la docencia, ¿no? En la libertad de cátedra, que siempre se ha dicho, y cuando uno entra en su clase, tener esa autonomía. No lo sé, habría que preguntarle a la universidad porque tiene este sentimiento de ataque y de intromisión. Insisto, creo que si el Tribunal de Cuentas lo pide, creo que si uno, y estoy convencida de que la universidad es una de las más transparentes de España, de hecho, según los rankings que hay, si es de las más transparentes, no tiene por qué haber ningún temor a que haya más fiscalización, a que haya más control y a que se rinda cuentas. Eso es el control financiero y la fiscalización, rendir cuentas del dinero público. Y uno no tiene que tener miedo a rendir cuentas a los ciudadanos, que al final son los que están sosteniendo nuestra universidad.
Veremos qué ocurre el viernes y a partir de ese día con este asunto estamos ya a punto de recibir el 2018, que además va a ser un año importante porque va a ser el año previo ya a una nueva cita con elecciones autonómicas, así que los motores empiezan ya a coger otro ritmo, otra dinámica. No sé con qué objetivos afronta ese próximo año Podemos en Castilla-La Mancha. Bueno, pues nosotros tenemos la intención de seguir trabajando muy duro, de seguir presentando iniciativas que mejoren principalmente la vida de los ciudadanos en Castilla-La Mancha, de trabajar por una región no solo en la que se puedan volver, porque se ha ido mucha gente, sino donde uno quiera quedarse, porque merezca la pena vivir en Castilla-La Mancha, que yo creo que merece la pena vivir. Bueno, nos tocará seguramente incluso en estos días de Navidad ver, plantearnos a medio plazo, a corto, medio y largo plazo, cuáles van a ser nuestras actividades, cuáles van a ser nuestras propuestas y nuestras iniciativas, pero todavía queda mucho por hacer. Avanzar en ciertas cuestiones que ya hemos dado pasos, que ahora se tienen que acabar de consolidar. Está pendiente pues, la ley de participación, por ejemplo, está pendiente que este plan Podemos, el Plan Integral de Garantías, se convierta en una ley. Tenemos que trabajar también en esa ley integral de garantías. Está pendiente reformar el reglamento de las Cortes, por ejemplo. Bueno, y yo creo que muchas líneas todavía que quedan por tocar, y estoy segura de que Podemos Castilla-La Mancha el año que viene va a sorprender a la ciudadanía con sus iniciativas y sus propuestas. Año intenso, seguro, el que queda por delante. Muchísimas gracias, María, un placer conocerla y que visite por primera vez de manera oficial esta casa, La Cerca, que tiene las puertas abiertas cada vez que desee contar algo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Un placer. Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. María Díaz, vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, nuestra protagonista de estos encuentros digitales que hoy les ofrecemos para hacer pues, un repaso general a esa presencia, a esa actividad de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha. De su mano pues, hemos dado cuenta de algunas cuestiones esenciales que además mañana tienen un día importante con ese debate de los presupuestos en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de cara ya a 2018. Ya saben que si desean pueden ver con detenimiento la entrevista y aclarar cuestiones las veces que deseen a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho, hasta luego.